Bienvenidos a un viaje de transformación y esperanza. Este video está dedicado a quienes, a pesar de las adversidades, mantienen encendida la llama de la fe en un pequeño gesto. Aquí descubrirás la historia de un hombre que, con el corazón abierto, aprendió que cada acto de generosidad es el primer paso para renacer y cambiar su destino. Si crees en la fuerza de compartir y en la magia de un nuevo comienzo, acompáñanos y déjate inspirar por la promesa de un futuro donde la bondad transforma vidas. En una antigua estación de trenes, en medio del constante ir y venir de viajeros y despedidas, vivía Andrés, un mendigo que, día tras día, recorría la plataforma pidiendo unas pocas monedas. Aunque su rostro reflejaba la dureza de la vida, en su interior se albergaba una esperanza silenciosa de que algún día las cosas cambiarían. Una mañana, mientras el tren rugía anunciando la partida de nuevos destinos, Andrés divisó a lo lejos a un hombre de porte distinguido, ataviado con traje y corbata, que parecía provenir de un mundo de oportunidades. Pensando que aquel hombre debía tener abundancia, Andrés se acercó con la timidez de quien no se atreve a soñar demasiado y le pidió una modesta ayuda. El hombre, deteniéndose unos instantes frente al mendigo, lo miró con ojos críticos y le dijo con voz serena pero decidida: «Andrés, siempre te veo pidiendo, pero dime, ¿alguna vez has ofrecido algo a cambio? En la vida, uno solo recibe aquello que también es capaz de dar». Ante tal pregunta, Andrés titubeó. Con la voz entrecortada respondió: «Señor, yo soy mendigo. ¿Cómo podría yo dar algo cuando apenas tengo para sobrevivir?». El hombre, con una leve sonrisa que parecía cargar una enseñanza, replicó: «Si no encuentras en ti algo que entregar, difícilmente el mundo te brindará lo que necesitas. Yo soy un hombre de negocios y he aprendido que la clave está en el equilibrio del dar y recibir. Piensa, si tienes algo, por pequeño que parezca, ofrécelo y verás cómo el universo te lo devuelve». Con esas palabras resonando en su mente, Andrés se quedó mirando cómo el hombre subía al tren y desaparecía en la distancia. Aquella tarde, mientras la estación se sumía en un crepúsculo melancólico, el mendigo se sentó en un banco y reflexionó intensamente. Durante 2 días se debatió en un torbellino de dudas. ¿Qué podría ofrecer yo, que no fuera mi risa o mi presencia, para contrarrestar la necesidad de ayuda? El tercer día, mientras esperaba el arribo del tren, notó algo que hasta entonces había pasado desapercibido. Unos pequeños ramilletes de flores silvestres brotaban al borde del andén, irradiando vida en medio del gris de la estación. Una chispa de inspiración iluminó su mirada. Si la naturaleza puede ofrecer belleza sin pedir nada a cambio, ¿por qué yo no podría entregar un poco de esa alegría a quienes me pasan junto a mí?, se dijo en silencio. Con manos temblorosas, Andrés arrancó algunas flores y al acercarse a un viajero, en vez de suplicar por monedas, le ofreció la flor con una voz llena de sinceridad. «Aquí tiene un pequeño regalo para iluminar su camino». El gesto, sencillo pero genuino, sorprendió al viajero, quien, conmovido, depositó unas monedas en la mano extendida de Andrés. Aquel intercambio se volvió el inicio de una transformación. Día tras día, el mendigo empezó a recoger flores y regalarlas a cambio de una contribución, descubriendo que, al ofrecer algo de sí mismo, las personas no solo respondían con generosidad, sino que también se llevaban consigo un recuerdo lleno de esperanza. Sin embargo, la lección se completó cuando, un día, Andrés se encontró nuevamente con el hombre de traje, aquel que había sembrado en él la semilla del cambio. Con el corazón henchido de emoción y convicción, Andrés se acercó y con voz segura dijo: «Señor, hoy tengo para usted algo especial. Permítame obsequiarle estas flores y en cambio le pido que me ayude a seguir dando vida a este sueño». El hombre,
Conmovido por el cambio palpable en Andrés, asintió y le entregó una generosa suma de dinero. Antes de abandonar el andén, el hombre comentó con aprobación: «Has comprendido que el verdadero valor reside en el acto de dar. Hoy dejas de ser un simple mendigo y te conviertes en un hombre de negocios, capaz de transformar su realidad con pequeños actos de generosidad». Las palabras del hombre resonaron en Andrés, quien con una determinación renovada abandonó el andén exclamando con voz firme: «Ya no soy un mendigo. Soy un emprendedor de la esperanza y he descubierto que, cuando damos, el mundo se transforma a nuestro alrededor». 6 meses después, la estación de trenes volvió a ser testigo de una notable transformación. Ahora, Andrés ya no era el mendigo de antaño, sino un exitoso comerciante de flores. Vestido elegantemente y con la mirada llena de confianza, caminaba entre la multitud, compartiendo no solo flores, sino también mensajes de superación y gratitud. Andrés ha demostrado que compartir, aunque sea lo poco que se tiene, puede abrir caminos insospechados y cambiar destinos. La transformación de Andrés nos deja una lección imborrable. Cuando dejamos de vernos como meros receptores y empezamos a ofrecer lo poco que tenemos, el mundo se abre a un sinfín de posibilidades. No se trata simplemente de intercambiar monedas por flores, sino de reconocer el valor que cada uno posee y compartirlo sin reservas. Recuerda, la verdadera riqueza se encuentra en la generosidad del alma. Atrévete a dar y descubrirás que el universo siempre tiene algo maravilloso reservado para ti. Muchas gracias por tu visita. Si te gustó el mensaje, compártelo con alguien que pueda necesitarlo, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.